Vamos a recibir a Fernando Cerolini, periodista y escritor, fundador junto a Alberto Fernández de Rosa del Botánico de la provincia de Buenos Aires, ubicado en Escobar, autor del libro El día que secuestraron a Charlie, panelista del programa DDM, El Diario de Mariana, y director de la revista Pronto, de la editorial Public Express, entre otras cosas. Es vegano, por supuesto, y nos va a hablar de Vegania, hacia un mundo sin dolor. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, yo hay tres cositas cortas que quiero comentar y reflexionar. La primera tiene que ver con una cuestión con algunos modelos que son pre-veganos o pre-vegetarianos, que son modelos de gente que trabajaba por un mundo sin dolor, trabajaba para un mundo más justo y donde los seres pudieran convivir en paz. Y esto lo encontré yo por esas casualidades del barrio, que cuando era chico mi mamá me llevaba como monaguillo a una parroquia, que es una casa, que era la casa de Tomás Moro, que era una casa que alguien donó como parroquia. Paradójicamente después ahí se reunió Pérez Esquivel, se lo prestaron a Pérez Esquivel para sus reuniones, que fue Premio Nobel de la Paz, y venía el ejército a ese lugar y nos escuchaban las misas del Padre Pablo, que era un ser realmente como santo, ¿no? Yo les digo que igualmente yo me considero hoy más budista que católico. Esto le estoy comentando cómo llegué yo a Tomás Moro. Bueno, Tomás Moro escribió un libro que para mí es como un adelanto de lo que sería después el concepto que uno tiene del veganismo, que es Utopía, que es un libro donde imaginó una isla que estaba ubicada en el Nuevo Mundo, en América, y él era ministro de Enrique VIII. Cualquiera sabrá que después, por no seguirlo a Enrique VIII, cuando dijo ahora me nombro yo papa, le dijo vos estás loco, y bueno, terminó decapitado el muchacho, lo mataron. Él escribió un libro que se llamaba Utopía, que no quería decir algo irrealizable, en ese momento quería decir sin lugar, pero ese libro fue tan fuerte y impactó tanto en el Renacimiento que terminó queriendo decir el sueño irrealizable, porque como ni se pudo acercar nadie a lo que él estaba pensando, hoy se habla de una utopía en algo que está muy bueno, pero que por lo general no se puede lograr. Yo le voy a leer algunos elementos de la isla que él pensó, que decía, por ejemplo, esto: allí no existía la propiedad privada, los hombres que tomaban decisiones eran elegidos por voto secreto, las leyes eran pocas y muy claras, y como las conocía todo el mundo, no existían los abogados. Esto se escribió en 1516. Las jornadas de trabajo duraban solo 6 horas, las familias se mudaban cada 2 años de las ciudades al campo para alternar sus trabajos entre la agricultura y los oficios, los huérfanos eran adoptados por familias sustitutas, los enfermos eran cuidados por el resto de la comunidad, y estaba permitida la eutanasia en casos de dolencias terminales con dolores terribles. Los suelos pobres eran recuperados, la caza de liebres con galgo era considerada una acción que envilecía el alma, y el oro y la plata que el Estado guardaba para comerciar con otras naciones eran fundidos en orinales y vasinillas que usaba la comunidad para que la población no le diera valor a los metales preciosos. Todas las casas tenían un jardín en su frente con flores y árboles frutales. La gente dedicaba 8 horas a dormir y el tiempo libre a aprender artes, idiomas y juegos matemáticos. Estaba permitido el divorcio, si era de común acuerdo, y la relación con Dios no estaba basada en ninguna religión en particular. Eso pensó Tomás Moro, que consideraba, yo creo que no fue vegano por el hecho de que en ese momento no se concibía que uno podía vivir sin comer un animal, porque se consideraba que era una alimentación mejor que lo que tenía en ese momento Europa, que dependían bastante del poroto. Hay un texto de Humberto Eco hablando del poroto, que Europa se salvó por el poroto porque tenía bastante poco alimento, y había muchas casas de animales salvajes, que eran ciervos, jabalíes y ese tipo de cosas que consideraban que era relativamente sano para estar fuerte. Bueno, esta idea de Tomás Moro, de esta isla, yo creo que el sueño que uno tiene, que todavía yo el texto lo llamé Vegania después, como de utopía, pasar a una imagen que podría tener con un mundo vegano, es que lo ideal sería poder lograr en algún momento en pequeñas escalas, pequeñas ciudades que sean autosustentables y que permitan
tomarse como modelo para que se demuestre que en ese lugar la gente contamina lo menos posible, convive con los animales en paz, se alimenta de una manera sana y donde no hay dolor, donde no hay muerte innecesaria. Y eso tomarlo como pequeñas estructuras donde la mayoría pueda andar en bicicleta, solo que haya ambulancias a motor, sino que el resto pueda estar utilizado de manera que la gente además active el cuerpo mientras está, como no era hasta hace mucho China u Holanda, donde la bicicleta era una constante y que lamentablemente muchas de estas prácticas se van perdiendo, ¿no? El mundo tiende a una cosa más sedentaria y a motor en muchos casos. Bueno, este modelo es el que a mí de alguna manera me llamó la atención, que esto hubiera sido pensado tanto tiempo atrás y que tenga que ver con una vida más o menos potable para todos y que pudiera ser más justa y donde los animales no sufrían dolor. Me parece que no por nada este modelo o el mismo modelo de San Francisco de Asís, que por suerte ahora el Papa ha levantado, nos lleva a pensar que con algunos grupos de gente que no tienen exactamente las mismas ideas que nosotros, podemos llegar a convivir y acercarnos en algunas ideas que tienen que ver con el tema del dolor animal y la innecesidad que hay de generar semejante cantidad de muertos y de crianza de animales en granjas como el mundo está haciendo. Por supuesto, otro texto que también me parece que es muy interesante difundir y que tampoco viene de los veganos, que es La larga sombra del ganado, es un texto de la FAO que no está escrito especialmente por gente que sea vegana, sino que explican que la cantidad de campos que estamos utilizando para generar soja, que va a alimentar a los chanchos chinos, que van a generar valor agregado mayor que si comiera la gente directamente la verdura, está deforestando lo poco que queda de bosques en la humanidad y está generando el desastre del calentamiento global. Este texto es muy fuerte para discutir porque no lo generamos los veganos, coinciden con lo que, es decir, lo está diciendo la FAO, diciendo, muchachos, es una locura deforestar para generar soja para que el mundo consuma carne de cerdo, cuando no es necesario pasar por el cerdo, la carne podría, son como 20 kilos, 15 kilos de granos para generar 1 kilo de cerdo. ¿Qué sentido tiene? Sí, por supuesto que gana más plata el que vende 1 kilo de cerdo de pronto que 15 kilos o 10 kilos de soja. Pero eso tiene que ver con la ganancia y no tiene que ver con el sentido de proyectar y de poder resolver el tema del hambre en la humanidad. Así que estos textos, yo creo que en el caso de lo que era Utopía, en el caso de lo que es La larga sombra del ganado de la FAO y otros textos que no vienen exclusivamente de gente que piensa desde el veganismo, son importantes de difundir porque son lo que llevan a que mucha gente se convenza, gente que no viene especialmente en este momento de ser vegetariano o de pensar como vegano. Y es la manera de ir sumando que nueva gente se vaya tomando nuestra forma de vida y de alimentación y empezar a cambiar el mundo desde una decisión individual que también tiene que pasar a ser colectiva. En ese sentido, creo que yo me asombro constantemente con estos Beckfest que organiza Manuel Martí, sus hijos, su mujer, que tiene una capacidad organizativa importantísima, pero también a la vez empezamos a sentir que hay una gran falencia de que no nos podemos organizar para hacer algo más que una fiesta anual y un encuentro anual. Y realmente sería interesante que podamos tener una red solidaria, que no tiene por qué ser de que todos estemos en el mismo grupo ni nada, pero que los veganos de la Argentina estemos un poco menos separados que con aquel chiste que decían de los judíos, que si se juntaban 2 judíos, fundaban 3 sinagogas. Una de uno de los 2 judíos, otra del otro y una entre los 2 para no pelearse. Es decir, que 2 judíos generaban 3 sinagogas, parece que entre ellos también los que practican la religión tienen distintas líneas y aunque parezca para afuera que son monolíticos, entre ellos también tienen bastantes diferencias. Pero me gustaría por lo menos tener la organización que tienen los judíos, que a nivel mundial tienen una red de contención mucho mayor que lo que tenemos los veganos en la Argentina, que prácticamente tenemos pocos lugares donde encontrarnos, donde
proyectarnos y donde tejer alianzas para hechos concretos. Generalmente hay más discusiones que encuentros. En vez de decir, este hombre se parece a mí, en esto coincidimos, en vez de empezar a decir, trabajemos desde esta coincidencia, está cada uno diciendo, no, bueno, lo que pasa es que este viene de allá, este viene de acá, a mí no me parece que los vegetarianos sean lo mismo, a los que son vegetarianos hay que correrlos o no correrlos, el que defiende el animal de compañía en la casa, el que no es lo mismo que el que defiende el animal salvaje. Me parece que estamos discutiendo pavadas que son graves y que son graves en cuanto a que no permitan que esto en la Argentina vaya de a poco creciendo, que es más, yo creo que estamos logrando más, que los que no son veganos tengan una concepción sobre nosotros y nos empiecen a respetar y ya no nos carguen tanto, porque uno dice, che, bueno, basta, yo no quiero ser el centro de las reuniones, que todos lados donde voy empiezan a preguntar, vos sos vegano, no comés carne, que yo todo el día lo mismo, ya aburre. Bueno, yo creo que eso está cambiando. Como periodista me doy cuenta que cada vez son más respetuosos con respecto a las preguntas que hacen, que aceptan que uno se alimente de otra manera, pero me parece que entre los que tenemos el mismo tipo de planteo y de conciencia, hay unas barreras enormes que en otros grupos mucho más pequeños no existe. Sería bueno que empecemos a tener solidaridad en el sentido de que arriba, por ejemplo, hay 40 en este momento stands que son empresas que trabajan y todo, y muchas veces ni se conocen ni son solidarios entre sí y se dedican más que nada a competir. Y la idea es que si vos estás en un barrio y yo estoy 5 barrios más allá, lo ideal es que nos podamos pasar la información de manera de tal de cómo ir creciendo, porque si crece el veganismo van a crecer todos, y no simplemente no, yo hago el helado mejor que el otro y lo miro de costado y no le doy bola. Me parece que en ese aspecto fallamos mucho y me gustaría que de vez en cuando nos encontremos y podamos hacer actividades más allá de este gran encuentro que Manuel Martí logra hacer no sé cómo todos los años. Gracias a ustedes.